Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les hablaré de quien se considera ha dirigido el peor mandato en la historia de la República de Cuba, y eso que acá tuvimos a un personaje que fue bautizado con el despectivo asno con garras, y me estoy refiriendo en este caso a Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Antes de continuar, le leeré algo que me publicaron en el diario digital Cibercuba el 6 de abril del 2018, y cuando aún no se habían celebrado las elecciones presidenciales. Aquí voy. También existe incertidumbre, no sé por qué, sobre quién arribará al poder. Que no le quepa duda a nadie, será Miguel Díaz-Canel. Entonces, para muchos vendrá a la mente ese joven que en tiempos muy difíciles fue el primer secretario del PCC en la provincia de Villa Clara. Pero ya no existe la romántica imagen que de él tienen algunos, la de ese joven en short, bicicleta, tomando agua sucia en cualquier cafetería de Santa Clara y charlando animadamente con el vulgo durante lo más agudo del permanente periodo especial. Solo indaguen dónde vive en la actualidad y cómo se traslada, si es en Lada o en Heli. Pero por encima de todo, ya el compañero Díaz-Canel es un macho alfa, se cree él. Y en el régimen implantado en 1959, estos no hacen concesiones, ni escuchan ni respetan la opinión ajena. Tampoco permiten se les rebata ni se les pueda enfrentar, pues la fuerza y el peso de ese gran alfa los aplastaría. Y aunque el camarada Miguel Díaz-Canel desease enrumbar el destino del país para lograr lo que en 60 años los Castros no pudieron, ahí estará Raúl con el buró político para enmendarle la plana cuantas veces sea necesario. En Cuba, señores, no habrá cambios y el timón se irá aún en las manos de un Castro. Esto fue lo que publiqué. Y bueno, había la duda o la incertidumbre por los resultados que había obtenido, o los logros obtenidos por Díaz-Canel y ese repetido hashtag Cuba avanza, y eso les duele. Veamos algunos de los logros de Díaz-Canel. Hay algo, ¿no? También la primera es que él se dice continuidad y lo ha hecho muy bien, ha superado a Fidel y a Raúl con creces. Claro, él heredó ya todo un grupo de problemas que desde el 59 se empezaron a confrontar en el país y se fueron agudizando con el tiempo, pero él la clavó. Vamos a hablar ahora un poco de estos logros. Situación de la vivienda, no hay ni que hablar de eso. Situación de las calles, ¿para qué decir? En la agricultura, y acá veamos algo publicado en el periódico digital Diario de Cuba sobre la agricultura. Escuchen. Y antes vamos a aclarar algo. Las medidas de Trump a las que tanto recurren se habían implantado desde el 2017. Díaz-Canel coge el mandato en el 2018. Y luego, del 2018 para acá, escuchen algunos de los datos de los resultados de la agricultura, repito, tomados de la publicación realizada en el periódico Diario de Cuba. En el 2022, con relación al 2018, se produjo un 29% menos de vianda, 31% menos de hortalizas, 35% menos de arroz, 80% menos de frijoles, menos papa, 26% menos de maíz hasta el 2021, 34% menos de leche, 11% menos de sacrificio de ganado vacuno y 57% menos de ganado de sacrificio de ganado porcino y un 23% menos de huevo. Es decir,
las producciones más importantes en picada, y a pesar de todo siguen diciendo que y siguen trazándose planes y siguen haciéndose medidas. Cuba está en una inflación galopante, producto de las malas decisiones y fundamentalmente de la tarea reordenamiento. Recordemos que Fidel tuvo el plan de, vamos a ver el nombre, Fidel tuvo su método de dirección y planificación de la economía, algo que había aprobado todo el buró político y él que ponderó muchas veces. Finalmente, al verse el fracaso, quien pagó por ello fue Humberto Pérez, miembro del buró político y presidente de la Junta Central de Planificación. Y bueno, pagó los platos rotos y fue desterrado a una empresita provincial como jefe de economía, tengo entendido, no doy por seguro ello, pero desapareció de la dirección en Cuba. Díaz-Canel, con la tarea reordenamiento, tuvo a Marino Murillo, miembro del pueblo político, ministro, bueno, todos los cargos que lo acompañaban. Y bueno, quien pagó los platos rotos por esta tarea reordenamiento fue él, a pesar que también fue aprobado por el buró político, por el comité central, por el Consejo de Ministros. Todos estuvieron de acuerdo con esa tarea reordenamiento, era la salvación del país. Díaz-Canel también la ponderó. Bueno, Marino no pagó tan caro. Marino está ahora en Tabacuba, tranquilo, en aire acondicionado, viajando, disfrutando y con menos responsabilidades de las que tenía antes. Vamos a hablar de otros resultados. El turismo está en caída. Solamente en este periodo que se analizó, los primeros 3 meses de este año, solo se ocupó el 15% del fondo habitacional de la hotelería en Cuba, un tremendo fracaso, y nada tiene que ver con el bloqueo ni nada de eso, tiene que ver con la mala calidad de los servicios, con la mala gestión del turismo y con la triste experiencia que han sufrido aquellos que aquí han venido y han estado divulgando la mala experiencia, los tragos amargos que como turistas han pasado en Cuba. Ya en Cuba no existe zafra. Cuando Díaz-Canel tomó el mandato, se producían alrededor de 1,5 millones de toneladas métricas de azúcar, a pesar de las medidas de Trump, a pesar de todos los problemas que se siguen manteniendo. Se seguían haciendo planes, se seguían incumpliendo, y este año ni se ha hablado del resultado de la zafra. El año pasado no se llegó ni a 500,000. La planificación de este año fue de 500,000. Vamos a ver, ellos son muy buenos en incumplir, en eso sí son cumplidores incumpliendo. Vamos un poco a enredar el lenguaje como lo hace el señor Díaz-Canel. Y bueno, posiblemente este año no se llegue ni a 300,000 toneladas de azúcar. O sea, en Cuba ya no hay zafra azucarera. Otro logro, y no podemos dejarlo pasar por alto, de este mandato y de este hombre, fue el 11 de julio, donde decenas de miles de cubanos, de forma pacífica, no mientan más, y no me cansaré de repetirlo, salieron de manera pacífica. Hubo violencia, sí, en algunos lugares muy puntuales, y en cerca de 60 ciudades salieron a protestar, a pedir libertad, a pedir aquello que se les niega durante 60 años. Y bueno, el triunfo de Miguel Díaz-Canel fue aquella frase: la orden de combate está dada. No he oído nunca a un presidente decir y mandar a una parte del pueblo a enfrentarse a otra. Dijo: los revolucionarios a la calle, los que defienden el país a la calle,
como si esos que estaban protestando no defendieran a Cuba. No vi en esas ni una bandera norteamericana, ni un viva Estados Unidos, no vi nada de eso. Vi cantar el himno nacional, vi exigir derechos. Sin embargo, este hombre dijo: los revolucionarios a la calle, la orden de combate está dada. Pero no fueron los revolucionarios los que salieron en masa a la calle, fueron las tropas especiales de la FARC y del MININ. Hasta movilizaron reclutas que le dieron el casco, el escudo y el tolete, y así le voy a llamar, para golpear a su pueblo. Que daba pena ver estos muchachitos temerosos frente a la gente que le gritaba: patria y vida, patria y libertad. Y no fueron capaces de agredir a esos niños, se pararon ante esos niños. Y sin embargo, este hombre dio esa orden. Eso fue otro logro de Díaz-Canel. Y días pasados en mi casa nos reunimos un grupo de amistades: Camila Costa, Ángel Santiesteban, Fabio Corchado, Claudia Montero, Manuel Cuesta Morúa, Reinaldo Escobar y Regina Coyula. Estábamos charlando, estábamos hablando, estábamos compartiendo, y salió el tema de la próxima elección. Se armó un pequeño debate en qué debía hacer el Partido Comunista de Cuba, si era mínimamente inteligente. Unos pensaban que a pesar de todo iban a mantener a Díaz-Canel, otros, como yo digo, si fueran inteligentes debían cambiarlo. Pero hay dos cosas que primaron. En primer lugar, hacer un cambio de Miguel Díaz-Canel Bermúdez es reconocer que Raúl Castro y el Buró Político se habían equivocado durante todo ese tiempo, porque cada vez que surgía un desastre y Raúl podía salir a la palestra, defendía y decía que Díaz-Canel estaba trabajando bien. No se podía quitar la fuerza del mandato a Raúl, porque es quien sigue mandando en Cuba. Mientras él viva, quien dice y quien desdice es él. La segunda es que a Díaz-Canel se le fue forjando una imagen de la juventud, del Comité Nacional de la Juventud, donde llegó a ser segundo secretario, creo que nunca fue primero. Pasó a Villa Clara como primer secretario, después lo pasaron a Holguín, lo nombraron increíblemente rector de la Universidad de La Habana. Una persona que ha acumulado todo un grupo de disparates, de frases célebres, como es: la limonada es la base de todo, ordenar el reordenamiento, malnacidos por equivocación en Cuba, que se inventó palabras como pacificidad, que equivocó fechas leyendo. O sea, la torpeza en el hablar, en el leer, es muy, muy visible. Le falta esa facilidad de expresión que debe caracterizar a un presidente. El ridículo que hizo en la cumbre en México ante el presidente de Uruguay, ante el presidente Lacalle, cuando Lacalle casi le recita la canción Patria y Vida, y él de manera ridícula dice que Lacalle tenía muy mal gusto musical, que esa era una canción contrarrevolucionaria. Esa palabrita contrarrevolucionaria, para quien único existe, es para los que se consideran revolucionarios. Decirle eso a Lacalle fue un papelazo, fue un ridículo y una falta de argumentos para rebatir lo que le haya dicho Lacalle, cuando él, Díaz-Canel, tratando de ridiculizar y de poner en tela de juicio al presidente uruguayo, le dijo que en esos momentos habían recogido más de 700.000 firmas pidiendo que él se fuera del país, o algo estaba pidiendo el pueblo de Uruguay, y Lacalle le dijo:
Eso demuestra que en Cuba, que en Uruguay, que en mi país hay democracia y que la gente puede hablar, puede protestar y puede exigir, cosas que en su país no existe. O sea, a pesar de todo esto que lo ha acompañado, el partido sigue apostando por Díaz-Canel. Como les decía, construir una imagen de un político lleva tiempo y no hay ningún otro que tenga esa construcción de imagen como la tuvo Díaz-Canel, que es un hombre, repito, un hombre de Fidel, por ahí están las fotos, un hombre de Raúl, o sea, un hombre de los Castro, un hombre que se enorgullece de ser continuidad del desastre que en este país existe hace años y que lo ha superado, como he dicho ya en otras ocasiones. No había otra figura que tuviera esta construcción y bueno, no quedaba más remedio, primero para no hacer quedar mal a Raúl y al buró político y porque no existía otra figura que apostar de nuevo por Díaz-Canel. Nos esperan días más duros. Un hombre que hace poco, con la situación del combustible, fue capaz de decir que no sabían cómo iban a salir de este problema, cómo iban a concatenar las situaciones para resolverlo. Eso no lo puede decir un presidente, un hombre que justifica todos sus fracasos. Una de las funciones principales de un presidente de un país, y vamos a llamarlo presidente, designado por el presidente, es prever. Y los problemas que existen en Cuba no son nuevos. La situación con la compra del petróleo, con el abastecimiento, con todo lo que viene arrastrando Cuba hace años, no es nueva. Por lo tanto, usted tiene que prever y saber que eso está ahí y tiene que anticiparse a las cosas que pueden suceder. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que es capaz de decir esto? Nos esperan, repito, días tristes, días duros y la situación de Cuba bajo el mandato del Partido Comunista de Cuba y de su primer secretario, ahora nuevamente designado de presidente de la República de Cuba, es insoluble. El país no se salva si no hace cambios serios, empezando por el Partido Comunista de Cuba. Un saludo a todos, hasta la próxima.